Mi nombre es Teutilo Rodimiro Gramajo Rodríguez. Tuve la oportunidad de nacer en la aldea Calel, San Carlos Hija, de este departamento. Entonces recuerdo a mis padres, Teodulo Antonio Gramajo Maldonado, Juana Hortensia Rodríguez y varios hermanos de él, incluso a J. Elfego Gramajo, quien él, dentro de su exposición como maestro, dentro de su trabajo magisterial, él practicaba la oratoria sin haber aprendido lineamientos. Entonces, cuando entraron los hermanos y comenzamos a practicar la poesía, dijimos que ya traíamos en esos genes la intención de ser escritores en una forma tal vez sencilla, porque no teníamos lineamientos, pero entendíamos que ya podíamos llegar a escribir algún poema, alguna dedicatoria muy especial a determinado evento, principalmente a nuestros seres humanos, como la madre, el padre, y fiestas muy importantes. Entonces recuerdo que a la edad de 8 años, cuando ya dominaba la lectura y escritura, mi padre, Teodulo Antonio Gramajo Maldonado, él me encomendaba que escribiera cada día en una máquina de escribir que él tenía, marca Royal, 2 versículos de la Biblia. No sé si lo hacía él porque yo conociera directamente a Dios o por introducirme a la escritura. Y gracias a eso tengo ahorita 76 años de edad y continúo redactando poemas con diferente fuente de inspiración. Entonces, cuando llegué a los 12 años, vi en un almanaque la imagen de una fémina y traté de ir formando versos con las características que yo le veía a ella, y ya fue cuando fui componiendo los versos más sencillos de mi vida. Llegué al 6º magisterio, ya escribía mis propios pensamientos para la madre, porque llegamos a un momento en que los profesores dicen: mañana me traen un pensamiento a la madre porque vamos a poner nuestro cartel en homenaje a ella, a la madre me refiero, y vienen a la biblioteca y los alumnos copian el mismo pensamiento, lo pasaban antes a máquina o con la letra del profesor, lo pegaban en ese periódico mural. Yo no, yo escribía lo que sentía por mi madre, y fue como fui descubriendo que sí podía estructurar versos. Terminé la primaria, subí a Instituto Normal para Varones de Occidente y pues habían revistas, teníamos La Voz del Limbo, teníamos La Voz del Bachiller y periódicos escolares. Ya los compañeros me decían: Rodimiro, quiero que escribas algo para el periódico, para la radio, un poema limbo. Y así fue como ya me fui formalizando más en la estructuración de poemas. No poemas largos de 12 estrofas, pero sí llegaba, por ejemplo, a unas 8, unos 9 cuartetos, y ya me sentía ya formalizado dentro de este arte de la escritura. Es importante reconocer dentro de este recorrido que hice el escribir versos y tener aquella duda, tener aquel miedo: ¿será aceptado? ¿No será aceptado por los compañeros estudiantes, por la sociedad? Pero en nosotros traemos un espíritu que nos anima a llegar a algo. Es el asunto del carisma, de la forma en que uno se va desenvolviendo dentro de los compañeros. Ya cuento que en el Limbo teníamos varios periódicos y yo tuve la oportunidad de practicar un poco ese carisma
A mí me daban confianza para escribir los directores, los catedráticos de idioma español, y no muchos tienen esa cuestión de suerte, dice. Pero cuando uno trae esa voluntad hacia la literatura, uno busca las formas, como dice Ricardo Arjona, una rendija para poder hacer llegar esos versos. Ahora, tomando muy en cuenta ese valor que debe de tener el poeta principiante, es querer hacerlo, querer llegar uno a conquistar sus sueños como escritor. Pasó mucho tiempo, salí del limbo, entonces ya pude, por ejemplo, llegar a una escuela donde yo fui director de alumnos, por supuesto, por lógica, y teniendo a mi cargo varios maestros. Ellos me decían: profe, queremos que nos dé permiso para ir a una biblioteca 2 días de semana porque ya se acerca el Día de la Madre y no tenemos versos o un poema para ella. Ellos venían a las bibliotecas, cuando yo no, yo de mí pues nacían los poemas para mis alumnos. Cuando llegaba el acto del Día de la Madre, la celebración, es decir, al escuchar cómo los alumnos declamaban mis versos, cómo los exponían, yo iba puliendo mi poesía, iba tratando de decir: ¿está bien o está mal? ¿Me gustan a mí mismo o no me gustan? Entonces es bueno romper esa adversidad, romper esos momentos. Y no todos los escritores que comenzamos somos valientes en ese sentido. Muchos van y después se regresan y no saben que en sí hay un Miguel Ángel Asturias. Los profesores no saben que hay una Alfonsina Storni, pero todos podemos escribir poesía. Entonces es muy alegre, tiene una ventaja divina el sentir ese miedo. El decirle: Rodimiro, a mí no me gustó tu poema. Bueno, ¿por qué no te gustó? Porque no tiene rima, porque no tiene métrica, no tiene sentimiento, no tiene un lenguaje florido. Bueno, ¿y eso qué es? Voy a tratar de investigar, y para el otro poema te prometo que va a tener estos condimentos para que te guste mi poema. Ahí es como uno va escalando poco a poco, pero teniendo en sí ese deseo de llegar. Perdón, a ser pintor, a ser escultor, poeta, en la arquitectura tenemos que sentir ese llamado. Y cuando sentimos ese llamado es cuando transformamos las adversidades en un tributo para uno mismo y en virtudes para llegar a triunfar. Durante este recorrido que he tenido, pues tuve la oportunidad de ser el fundador del grupo literario Vértice aquí en Quetzaltenango. Pues en cierta ocasión me invitaron de la ciudad capital para que estuviera en el Vértice Central. Recuerdo que solo tuve mi pasaje para viajar en galgos, ir cómodo, pero no tuve allá en la capital para pagar un desayuno, sufragar el gasto de un almuerzo, de una cena. Mi cena y desayuno fue un vaso de café en la Sexta Avenida, pero sí estuve en la reunión de Vértice Central con Luis Leiva allá en la capital. Fue cuando fui aceptado. Entonces ellos allá me dieron la bienvenida y me pidieron que leyera unos poemas. Los leí, les gustó, aunque yo pues no manejaba la rima, solamente el poema libre, el verso libre.
Y fue cuando me dijeron, profesor, usted es aceptado en Vértice Central aquí en Guatemala y trataremos de fundar el grupo literario Vértice en Quetzaltenango y usted va a ser el presidente y quien lo va a dirigir. Entonces ya cuando se fundó ese grupo aquí en Quetzaltenango, ya los grupos que estaban formados aquí como que ya sintieron un pequeño sismo, porque ya venía otra, no modalidad, no un cambio, no un giro, no. Era la misma poesía, el mismo ritmo, pero ya había otro grupo. Y quien lo fundó fui yo. Por consiguiente, fui fundador de la Asociación de las Artes y la Cultura de Quetzaltenango, con Juan Morales Gabarrete, Neri Morales y muchos compañeros más, porque incluso en esa asociación había arquitectura, había música, había ballet y todas las ramas del arte, y donde fui dando a conocer mis poemas. Después ya fui invitado por Radio TGD, Radio Landívar, DGQ, tuve mis programas de televisión también, donde exponía mis poemas, y fue así como me fui desenvolviendo. Pero la mayor experiencia que tuve fue cuando nació un poemario de Rigoberto Brán Asmitia, El Parnaso Quetzalteco, cuando mi catedrático de Limbo, que pasaba cerca de él, que lo estaba leyendo, me dice: Rodimiro, quiero que me permites unos 5 minutos, quiero que veas esto. En el poemario Parnaso Quetzalteco de Rigoberto Brán Asmitia aparece el poema Cerro Quemado. Entonces fue cuando yo me di cuenta que sí podía considerarme poeta quetzalteco. Ya tuve más valor para poder exponer mis poemas. Estuve en contacto con Encarnación Sológ Rodas, con don Oscar Soto, con los señores de los Quijotes, aunque no pertenecía a esos grupos, sino que después de que el grupo literario Vértice se desintegró y aún me están suplicando que vuelva otra vez a florecer, trabajé como poeta independiente, y en una cierta ocasión presentamos un recital poético por medio del Ministerio de Cultura y Deportes aquí frente a la municipalidad. Y después que leí el poema que yo había elegido para ese entonces, me dijo alguien cuando recibíamos la reflexión: profesor, ¿usted a qué escuela de poesía pertenece? ¿Al romanticismo? No le dije yo nada, no tengo escuela específica, sino que cuando escribo un poema pongo sentimiento, pongo alma, y trato en ese momento de que cuando yo lo vaya a leer en público, a las personas les llegue. Cuando lo estoy leyendo ante el micrófono, por medio del rabillo del ojo, estoy viendo si me están poniendo atención, el poema está llegando al alma. Si no, el poema no llenó a cabalidad mis expectativas. Esa es mi escuela, y esa es la escuela que debe de tener todo poeta, que cuando escribe o vaya a escribir algo, dice la Santa Biblia: pedid sabiduría y os ayudará, porque vamos a enfrentarnos a un público y comprender qué vamos a decir, cómo lo vamos a exponer, dónde lo vamos a exponer y qué efectos va a producir. Esa debe de ser la verdadera escuela del poeta. Y entonces ya comencé a participar independientemente en diferentes emisoras, en mis programas de televisión, en la Radio Faro Cultural de Guatemala. Ahorita pertenezco a la Asociación de Poetas y Escritores de Guatemala y Amigos del Libro, a la Cámara Guatemalteca de Periodismo, también a una asociación a quien yo le dediqué un poema, y estoy trabajando con el grupo Vértice en una forma, digamos, no opacada, pero sí un poco indiferente, porque me ha robado un poquito de tiempo el certamen literario juvenil nacional que tuve la oportunidad de fundar aquí en Quetzaltenango. Entonces es el caso que después de la Asociación de las Artes y la Cultura de Quetzaltenango, después del certamen literario juvenil nacional, tuve la idea de fundar hace poco el concurso de oratoria trilingüe, donde primero Dios van a participar participantes, perdón la redundancia, en MAM, quiché y español, y fue aprobado por la Municipalidad de Quetzaltenango. Ahí es donde yo doy a conocer no solo poemas, sino también mi deseo porque la juventud progrese en forma sistemática hacia estos géneros literarios, ¿verdad?
hasta este momento he llegado a publicar 5 poemarios sueltos por medio de Luis Leiva, que él radica en Guatemala. También tengo 2.500 reflexiones de motivación, 100 por ejemplo al periodista, 100 al locutor, 100 reflexiones al niño, 100 a la madre, 100 a lo que es el cooperativismo, 100 a lo que es al deportista, y las tengo ya para darlas a conocer. También tuve la oportunidad de ser creador de 5 escuelas de poetas infantiles aquí en Quetzaltenango. Una funcionó en Acrópolis, Centro Cultural Acrópolis, abajito de los juzgados que le llamamos. Otra escuelita funcionó en el Colegio Liceo Altense, otra funcionó en el Colegio Corazón de Jesús, cuyo director era el licenciado Ronald Ernesto Barrios Batres. Él también dio a conocer 2 obras en la Quetzaltenango, se llaman Quetzaltecos Ilustres. Estoy también ahí en ese poemario. También me invitaron de parte de la Casa de Cultura de Ostuncalco para impartir talleres de poesía. Allá recopilamos los poemas con el director de la Casa de Cultura y los dimos a conocer en folletitos de esta forma en el Salón de Honor Municipal, y se los dedicamos a un compositor de allá, de San Juan Ostuncalco. Y también mi primera escuela de poetas infantiles son estos folletitos que fueron creados ahí en Acrópolis y que el Ministerio de Educación Pública absorbió el material para publicarlos, y fue un honor para Quetzaltenango, porque ya los jovencitos, que como por ejemplo si abrimos uno, aquí está Hilda Elisa Alonso, tenía 12 años cuando ella participó en este poemario. Ahora ya tiene pues familia, y que me cuentan que cuando leen un poemario de esto les da tristeza y me agradecen que yo les haya dado los lineamientos para que se introdujeran a la poesía infantil y contemporánea. Además, escribí la reseña histórica de cómo fue que se creó el certamen literario juvenil nacional aquí en Quetzaltenango. Ahorita, con excepción de un año de la pandemia, lleváramos 8 promociones, 8 por 3, 24 escritores jóvenes que hemos dado a conocer a Quetzaltenango y a las autoridades también de Casanoj. También el Consejo Municipal, que nos han ayudado muy efusivamente. Estamos trabajando con ello a efecto de seguir descubriendo valores de nuestro medio. Entonces, como contaba, tengo 76 años, pero quiero dejar bien cimentado el concurso de oratoria, que es muy importante, y que los padres de familia me han dicho: profesor, aquí falta oratoria en Quetzaltenango. Entonces ya lo crié, ya fue aprobado por el Consejo Municipal y estamos trabajando en ello. Y me decía el licenciado Gonzalo Funes Villatoro: vamos a crear también el concurso de declamación, porque veamos bien, habemos poetas, pero no sabemos declamar. Hay, por ejemplo, personas que declaman, pero no pueden escribir un poema. Entonces necesitamos expositores que declamen nuestros poemas. Ana María González López, ella poetesa de aquí de Quetzaltenango, dijo en una cierta ocasión: mira, Rodimiro, cuando organicen un seminario de locución aquí en Quetzaltenango me invitan, porque muchos poetas pasan al micrófono a querer leer un poema, pero no le dan la elegancia necesaria, como lo puede hacer, por ejemplo, Enrique Rambal. Yo quiero declamar, por ejemplo, un poema de Rubén Darío, de Luciana Storni, de Neruda, pero no hace falta esa exposición, y para ese motivo queremos una promoción de declamadores juveniles aquí en Quetzaltenango. Y fuera muy bello que unificáramos criterios con el Centro Cultural Casanov y ustedes también, para llegar a formar esa escuela de locución para que haya alineamientos y sea este año
esa escuela continúe en 2023, 2024 y 2025. Esa es la calidad que debemos de tener los poetas que vamos a dejar. Yo ya fui homenajeado como embajador de la paz aquí en Quetzaltenango y me pregunto, ¿qué se han hecho los embajadores de la paz que fueron a cambiar la rosa allá en el Centro Intercultural? Yo les insinué la idea de formar un grupo de todos estos homenajeados para llevar un mensaje de lo que es la paz a cada instituto. Entonces lo mismo digo, los poetas, los escritores no deben solo de escribir para uno ni para la gente adulta. ¿Qué les vamos a dejar a los jóvenes de Quetzaltenango y Guatemala entera? Ahorita, por la gracia de Dios, está el certamen literario juvenil nacional. Nuestro agradecimiento de parte de la Comisión Permanente del Certamen Literario Juvenil al señor alcalde Juan Fernando López Fuentes, porque sinceramente con su consejo nos ha ayudado en todo lo que ha podido y hemos logrado los objetivos necesarios. Y también en cierta ocasión me preguntaban en una radio de cuántas personas debe estar conformada la Comisión Permanente del Certamen Literario Juvenil Nacional. Le dije, no solo 10, no solo 15, no solo 20, deben de integrar a todos los padres del mundo, porque todos tienen hijitos y todos tienen poetas juveniles. Entonces, muchas gracias por darme esta oportunidad, que mi mensaje no se quede solamente en el ambiente, sino que esté en cada corazón, en cada alma, para que los jóvenes lleguen a conocer lo que es la sabiduría dentro de la literatura, la poesía, la novela, el cuento, los ensayos y todo lo que podamos tener a través del pensamiento, un lápiz y un papel en blanco.